Muy bien. Pues ayer, Espera un momento, aquí con Antonio en Interfacit. Ayer cuando hablábamos aquí mismo con Claudia, al tocar idiota, pues claro, creo que me dejé sin el tintero algo relevante, que es que la palabra idiotes, que en griego significa tranquilo, en el sentido de no preocupado por sacar las cosas adelante, sino pensando que otros las van a sacar adelante. Eso es lo que dice Pericles a los atenienses cuando empieza la guerra con Esparta, que va a durar casi 30 años y que acabará perdiendo Atenas. Y él dice que en Atenas, como se autogobiernan, nadie es un idiotés, nadie es un tranquilo. Todo el mundo sabe que la república depende de que cada cual se dé cuenta de que si no predica con el ejemplo es un fraude y todo se va a acabar yendo a la puñeta. Y es de mayor actualidad darnos cuenta de que idiota no es que signifique tonto. Idiota significa el propenso a delegar las cosas que puede hacer por sí mismo. Eso es fundamental. Y la segunda cosa es, al hablar de materia y forma, pues destacar que realmente la materia es esa parte de lo real que nunca es determinada, que en un caso es nube, en otro caso es tierra, en otro caso es esperma. Puede ser mil cosas. Es bastante importante que sea tangible. Date cuenta que, por ejemplo, ahora pensamos que el corazón de la materia es algo tan intangible como los átomos, que no se ven ni para atrás, ni de coña, ni se verán, ¿no? Son unos tamañitos. E incluso, por ejemplo, cosas como que entre el núcleo atómico, el protón y el neutrón y el electrón, hay diferencias de tamaño mayores que entre la Tierra y el Sol. Es decir, que el electrón es minúsculo en relación con el protón y el neutrón, por ejemplo. Pero todos son mega invisibles para nosotros. Bueno, la materia entonces es aquella parte del acontecer que no ha tenido fuerza para sacar adelante un sí mismo determinado y entonces va siendo usada por otras cosas. Ahí tenemos la arcilla, de la arcilla salen los ladrillos, de los ladrillos salen las paredes, de las paredes salen las casas, de las casas acaban saliendo las catedrales, como decíamos ayer. Porque llamamos en el fondo materia nada más que a la indiferencia de algo hacia sí mismo. Cuando ese algo logra un sí mismo, es a partir de una forma. Es como el sello. Es el sello. Y entonces ya es materia determinada, pues ya es realidad. Pero no hace falta llamarlo todavía realidad. La unidad de materia y forma es contenido. No. Entonces, claro, podemos hablar con más y con menos contenido. Intentemos hablar con contenido, Raúl. Muchas veces se empieza en filosofía creyendo que la realidad es ideal, es decir, que es pura forma. E incluso los llamados materialistas, por ejemplo los atomistas, son idealistas en ese sentido. No se dan cuenta de que solamente a través del tiempo,
tenemos esa secuencia materia, forma, contenido. Si tomas las formas sueltas, pues te quedas con las ideas, te quedas con los sellos del acontecer. ¿Y qué es una idea? Pues es el individuo tomado como universalidad pura, abstracta. Tú como idea, tú como contenido, tú como materia. Las tres cosas eres. Pero tú como materia vas a ser necesariamente pasivo. Tú como forma vas a ser meramente ideal. Para llegar a la realidad tienes que tener esa unidad perfecta y sin fisuras de la materia y la forma, que es el contenido. Y entonces, por ejemplo, vienes a pensar y dices, muchas veces nos parece mal educado o incómodo el silencio, cuando dos o más personas están juntas. Y sin embargo, cada vez que sustituimos el silencio por decir algo, siempre que ese decir sea por decir, decimos una chorrada enorme y nos arrepentimos, porque es una chorrada, pues no se puede aceptar así. Pero si, digamos, nos pasamos gran parte de la vida en silencio observando, o buena parte, pronto o tarde, normalmente pronto, vemos algo que vale la pena comunicar, y yo te digo, oye Raúl, joder, ¿cómo está la húmeda esta tarde? Yo creo que es la más húmeda y caliente que hemos visto este año, ¿no? Eso es completamente cierto y pertinente. Ahora mismo, ¿no? Sí, yo estaba, ahora que estaba explicando, estaba haciendo una similitud con la vida. Claro. ¿No? Claro, que es, hay vida, si es solo con materia, no tienes forma, al final no tienes contenido, ¿no? Es como pasar tu vida como si nada, o darle una forma para tener un contenido diferente, buscarte, ¿no? Eso se llama buscarse. Buscarse, sí. Yo siempre he dicho que falta en el mundo hoy en día, falta contenidos. Hay demasiadas formas, sí, pero poco contenido. Sí, y también abunda la materia, es decir, también. O sea, toda la parte esa, digamos, indiferente a sí misma, pues que se deja manipular, que se deja cambiar, que empezó siendo arcilla y ahora es una catedral, por ejemplo. Y dices, concho, pero si es que de esta catedral ha salido de esta parte de la tierra, sí, pero ha habido un proceso de mediación tremebundo que ha terminado haciendo la catedral, que por cierto son los edificios más interesantes de mucho, mucho tiempo. Quizá 1000 años se pasa el ser humano sin hacer nada mejor que las catedrales. Es muy interesante esto de... Bueno, es que la esencia, creo. La esencia de todo. Ya te digo que eso, otra palabra de gran profundidad, que suele no pensarse. Esencia es lo que el ser es. Lo que pasa es que el ser es muy fácil decir, uy, qué cosa más abstracta, qué cosa más vacía. Esencia es lo que el ser es. Lo que pasa es que el ser es muy fácil decir, uy, qué cosa más abstracta, qué cosa más vacía. Y en realidad es abstracto y vacío. Pero hay una cosa que no es ni abstracta ni vacía en el ser, que es afirmación. El ser es afirmativo. El problema que tenemos con los idealistas, con los totainas, con los frívolos en general, es que piensan que la negación tiene un estatus comparable con la afirmación. No se dan cuenta de que siempre, siempre, para que puedas negar algo, es preciso que haya algo que negar. Ese algo se omite. Y entonces, como eres idealista y no te gusta la realidad y prefieres la idealidad, la fantasía, porque eres así, no te gustan las cosas como son. Exacto. Te pones a vivir en el mundo donde se supone que son como deben ser. Y haz de cuenta que el ejemplo
más puro es estos que hablan de yo ya no voy a permitir que la economía me gobierne, voy a gobernar yo la economía. Y resulta, claro, que a la media hora de decir esto, la moneda que tienen no vale nada, no compra nada. Como comentábamos hace un rato, te puedes ir con una carretilla de moneda al mercado para conseguir traerte un bocata en el bolsillo. Pero ¿por qué? Si usted lo que quería era que la economía estuviera a su servicio, ¿no? Y ahora lo que se ha encontrado es que está en la miseria, que no tiene usted divisa, que nadie acepta su medio de pago. Fíjate que le pasa igual a Argentina y a la Unión Soviética. Le pasa a todos los países tontorrones donde se aplaza la previsión, se aplaza el trabajo. Se piensa que el trabajo, qué rollo, qué malo, que vamos a dejarle el trabajo a otros. Alguien lo hará, ¿no? Esos son los idiotes, los idiotas. Alguien lo hará, ¿no? Alguien vendrá y lo hará. No, y la verdad es que si miras históricamente, la humanidad es fantástica. Y efectivamente viene alguien y lo hace. Pero muchas veces se tarda mucho y entre medias hay espantosas masacres, hambrunas y tiranías. Pero luego viene uno, lo hace, y cuando lo hace, luego le dicen, porque lo ha hecho, ¿no? O es el mismo, el único que lo hace por dinero, el que lo hace por poder, el que lo hace, ¿no? A lo mejor no hace por ninguna de esas cosas, ¿no? Lo hace porque lo tenía que hacer. Claro. No es que empezamos siendo o realistas o idealistas. Y aceptamos las cosas como son. Y no huimos del silencio. O no las aceptamos y estamos hablando todo el rato y diciendo banalidades y tonterías. Yo pensaba, antes de conocerte así, Antonio, que eras más idealista que a lo mejor lo habías sido antes. Lo he sido, muy idealista. Y luego al conocerte digo, hostia, me sorprendió y me gustó mucho porque me cambiaste a mí también mi percepción, ¿no? Y me gusta mucho eso, la realidad tuya, ¿no? Que al final, tenía otro concepto así tuyo, pues bueno, por los ideales, ¿no? Al final uno tiene una ideología de uno mismo y se lo monta toda su película, ¿no? Evidentemente. Una de las definiciones del realismo es, digamos, atenerte al resultado. Es decir, nunca anticiparte a las cosas, ir viendo lo que van siendo. Y claro, ir viendo lo que van siendo sin sesgos, sin fantasías, aceptando, para empezar, la muerte y el dolor. Hay que huir del dolor en la medida de lo posible. Pero muchas veces, por ejemplo, el miedo no sirve para huir del dolor. Muchas veces el miedo multiplica el dolor. Mira la chorrada esta del COVID, que nos está llevando a una ruina mundial con un 0,04 de mortalidad y que es una broma. Como si no estuviera muriendo la mitad de la humanidad para que naciese la otra mitad. O sea, pensando en un mundo ideal, como de piedra, donde no pasa nada más que las chorradas estas de yo mando, yo gobierno la economía, yo, el ombligo las narices, que te impide levantar la vista. Es un virus el miedo, lo están consiguiendo con el miedo global. ¿Cómo? Fíjate, alarma, excepción. Y con lo de la prueba que hablabas aquel día del VIH, es verdad, porque tiene mucho que ver con eso, no en sí la enfermedad, sí el efecto causante cuando a alguien le dices que tienes COVID o tienes VIH, ¿no? Es lo que hablamos día, ¿no? Una canallada. Te cambia, o sea, es un poco, juegan con eso, esa prueba de creo yo, no completamente. Esa base tiene mucho que ver, creo yo. En el caso del SIDA, durante varios años, como era la enfermedad que estigmatizaba al homosexual y al usuario de drogas, pues claro, realmente darte el diagnóstico era lo mismo que haga el favor de morirse. Sí, deje que la medicina confirme su naturaleza científica. Dígame lo que me queda, ¿no? El tipo que me queda. Y entonces ellos profetizaban y te decían, pues tantos meses, y la gente lo cumplía. A veces hasta se adelantaba. Exacto. Fueron 16 millones de personas, Raúl, desde el momento en que decidieron que no era una enfermedad mortal, sino crónica. Y se dieron cuenta de que muchas personas, por ejemplo, lo habían cogido de la forma más inocente, por transfusiones, por ejemplo, de sangre que no había sido analizada. Como dicen que le pasó, por ejemplo, a Cortázar,
Pues entonces ya no muere nadie. No muere nadie de eso. Es increíble la crueldad que subyace al idealismo. Es increíble la magnitud de crueldad que subyace a decir, mira, yo no quiero lo real. Yo quiero que lo real se adapte a lo que a mí me parece que es el ideal correcto. Tú dices, chalao, ¿no te das cuenta que esto es viva la muerte? O sea, viva la batalla, viva... O sea, que estás buscando la forma menos pacífica y menos veraz de estar en el mundo. Esto es trágico, amigo. Y ahora, cuando se ha reducido tan espectacularmente la violencia en todo, el único problema es que parece que con esa reducción pues implicaba una cierta castración de los individuos, que ya en lo sucesivo, pues eso, iban a aceptar que les quitasen el derecho a abrazarse, a reunirse, a estar juntos, a moverse, a ir donde quisieran. Y entonces nada, por su bien, por nuestro bien, hacen lo del COVID, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y yo tan bien lo veía, y estar bienestar es lo peor del mundo. En el sentido este que tú dices, ¿no? Ya, si se lleva a ese extremo donde ya no puede haber bienestar porque lo que has hecho es arruinar. Bienestar de cada vez más, de todos. Exacto. No, y además luego ahora vamos a identificarlo, porque como es victimismo puro y duro, hay los que en principio se van a lucrar de este cambio de criterio van a ser los desfavorecidos, como comentábamos antes. Y eso, claro, es un término demasiado bajo. Pues un desfavorecido, una persona que ha nacido, por ejemplo, ciega, es un desfavorecido el que ha tenido un accidente y se ha quedado paralítico. Es un desfavorecido el que, digamos, es muy perezoso y se niega a hacer nada. Sí, es un desfavorecido. Pues no sé hasta qué punto se está perjudicando, pero no es desfavorecido de la misma forma. No, del sistema, ¿no? Pues se podría decir un desfavorecido a lo mejor del sistema, ¿no? Ya, bueno, pero es que el sistema es... El montado para eso, claro, para ello. Pero hazte cuenta que la pereza parece preceder a cualquier sistema político. Claro, pero la pereza si además la apoyas con una subvención, bueno, ya como te digo. Eterna. La pereza es como que no tienes para comer, pues al final a lo mejor la pereza la cambias en una actividad por narices, ¿no? Completamente. Por huevos, ¿no? Claro. O sea, no. Completamente. O exaltas la pereza, claro, de una forma directa o indirecta, claro, o bien exaltas lo contrario, la diligencia. Y al exaltar la diligencia, claro, ahí aparecen las cosas que han gustado tanto miles de años. La pericia, el mérito, el espíritu de sacrificio por los demás, la compasión, la valentía. Esas virtudes, claro, no las tiene el desfavorecido. ¡Qué casualidad! La temeridad. Sí. Y qué casualidad que el desfavorecido le resulta indiferente la virtud. Eso que decía Pericles, señores, si son ustedes unos idiotas, unos tranquilos, pronto esto degenerará y se acabará la democracia. Y sin embargo, fíjense lo bien que estamos en democracia, decía Pericles en ese discurso, dijo Pericles en ese discurso. Fíjense lo bien que estamos. Ninguna ciudad es tan próspera como nosotros.